El ejercicio 1, voy a copiarlo de aquí, un segundito. Y este es el ejercicio, donde me dice, bueno, el tema, recuerden que vamos a ver ahora es regresión y correlación, si bien los dos temas se dan en el mismo práctico, pero no es lo mismo hablar de regresión que de correlación. En regresión lo que nosotros estamos queriendo ver es si hay una relación, si existe una relación lineal entre dos variables y podemos encontrar un modelo matemático que logre explicar esa relación lineal, ¿sí? Existen dos variables, una que se llama variable regresora o independiente, que sería la variable X, y otra es la que se conoce como variable dependiente o es la variable Y, ¿bien? Y bueno, justamente estamos diciendo que Y depende de la variable X. Las dos variables tienen que ser del tipo cuantitativas continuas, ¿bien? Si alguna es discreta, entonces no se puede hacer regresión, ¿bien? Y bueno, y lo que vamos a hacer aquí en todo este procedimiento es ver cómo sería para encontrar el modelo matemático. Vamos a ver si ese modelo matemático que encontremos me sirve o no para explicar la relación que hay entre esas dos variables, o bien es necesario agregarle algo más a ese modelo. Y después también vamos a ver la calidad que se conoce como la calidad del modelo, o sea, ver cuánto me explica el modelo, cuánto es el error que se comete al utilizar ese modelo y ese tipo de cosas. Y una vez que nosotros veamos que el modelo que nosotros hemos encontrado, modelo matemático, me sirve para explicar la relación que exista entre esas dos variables y que es un modelo de buena calidad sería, entonces recién ahí lo vamos a utilizar para dos cosas, que estos son los objetivos que tiene la regresión, que es estimar, ¿sí? Estimar un parámetro poblacional, que sería la media la media poblacional de la variable Y en función de o para un determinado valor de X, esa sería, o bien predecir un valor también de la variable Y para un determinado valor de la variable X. Bien, eso sería lo que vamos a tratar de hacer cuando resolvamos todo el ejercicio 1. Hay algunas cosas que no va a pedir, pero yo lo voy a tratar de hacer igual para que ustedes sepan cómo se calcularía, que por ahí en otros ejercicios sí le pide. Bien, y les decía que no confundan, regresión es una cosa y correlación es otra, porque correlación lo que hacemos es ver si hay un cierto grado de asociación entre dos variables, ¿bien? Y en este caso, no estoy buscando ningún modelo o no estoy tratando de establecer si hay una relación lineal o no. Lo único que a mí me importa ver es si hay una asociación entre esas variables o no. Y obviamente, para poder aplicar todo lo que es correlación, donde ustedes vamos a ver que trabaja con el coeficiente de Pearson, hay que trabajar con variables que son cuantitativas, ¿bien? Si no, no se puede aplicar cuantitativa de tipo continuo, pero si no, no se podría aplicar si son cualitativas. Ahí se debería aplicar otra cosa, otro procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta más o menos ese resumen que les he hecho, voy a empezar a desarrollar el ejercicio 1. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, Bien. Entonces, en el ejercicio 1 les dice que una compañía de productos químicos desea
les decía que en la primera fila de esa pequeña tablita que nos está mostrando, nos marca el tiempo de extracción expresado en minutos, y en la segunda fila me está marcando la eficiencia de extracción, que bueno, está expresado en porcentaje, pero eso no quita que pueda tener decimal, ¿bien? Ese valor de eficiencia. Entonces, en el primer punto me pide que ajuste a una recta los datos con el método de mínimos cuadrados. Bien. Bueno, aquí ya les estoy yo indicando, pero si yo tengo únicamente ese conjunto de datos y yo quiero ver si hay una relación lineal entre esas dos variables, lo conveniente sería hacer un gráfico de dispersión, ¿sí? En donde ese gráfico de dispersión me va a mostrar cómo es la relación que podría verse, o sea, que se ve a través de esos puntos observados, esos pares de datos, entre esas dos variables. Y eso me indicaría si la relación es lineal o no, o sea, por lo tanto, si yo voy a encontrar o no un modelo matemático a seguir o no, ¿bien? Para ese caso, ya les voy a mostrar después cómo hago, eso lo voy a, cuando pase Infostat, yo les voy a mostrar cómo sería hacer el gráfico de dispersión. En este caso, no lo he hecho yo, no les pido tampoco que grafiquen, pero ustedes ya van a ver en un rato cuando hagamos con Infostat cómo sería obtener ese gráfico de dispersión, ¿sí? O sea, básicamente en un gráfico de dispersión, en uno de los ejes, que es el de las ordenadas, ahí van a colocar la variable dependiente y en el eje de las abscisas va a ir la variable regresora, ¿bien? Y ustedes lo que hacen es graficar cada par de datos. O sea, esto es un par de datos que se llama par ordenado, ¿bien? Entonces, un punto estaría representando tanto a la variable, X como a la variable Y. Entonces, después tienen este otro punto aquí, este otro punto estaría representando los dos valores, uno que representa el tiempo y el otro la eficiencia de extracción. Aquí ustedes, en función de aquí del enunciado, ¿cuál creen que sería la variable X, la regresora, y cuál sería la variable dependiente? ¿Qué creen ustedes, chicos? Extracción sería la variable X y el otro la variable C. ¿Cómo? Muy bajito escuchar. Ay, perdón, el tiempo de extracción sería la variable X. Ajá. ¿Todos creen lo mismo? La eficacia de extracción no sería la variable X. ¿Cómo? La eficacia de extracción no sería la variable X. Bien. Si se fijan, aquí dice, una compañía de productos químicos desea estudiar los efectos de la eficiencia, ¿sí?, de una operación de extracción que tiene en el tiempo de extracción. Ahí, el tiempo de extracción sería la variable respuesta. Yo quiero ver cómo el tiempo de extracción cambia o varía en función de la eficiencia que tenga la operación de extracción. O sea, por ahí supongo yo que cuanto más eficiente sea esa operación de extracción, entonces menor tiempo puede llegar a ser. Una suposición que yo hago. Pero ¿entienden
cómo lo he tratado de ir leyendo e ir determinando cuál sería X y cuál sería Y, ¿sí? Entonces, de ahí saco. Yo quiero ver cómo el tiempo cambia o se ve modificado de acuerdo a la eficiencia de extracción. Por lo tanto, el tiempo de extracción sería la variable respuesta y la eficiencia de extracción sería la regresora. Bien, eso hay que tener en cuenta porque después hay que indicar en Infostat cuál es regresor y cuál es dependiente. Entonces, lo primero que vamos a empezar a resolver es esto, que me dice que ajuste a una recta los datos con el método de mínimos cuadrados. Ese método lo podemos aplicar y podemos encontrar manualmente los valores que formarían parte de esa recta. Y esos valores serían, chicos, el valor de la ordenada al origen y la pendiente, los estimadores de la ordenada al origen y de la pendiente. Porque aquí yo estoy suponiendo, voy a poner aquí abajo, con rojo, que yo tengo este modelo. Voy a ver, digamos, si es así o no, pero yo supongo esto, que Y es igual a más B por X, ¿sí? El A sería el estimador de la ordenada al origen y B sería el estimador de la pendiente. Son estimadores porque nosotros estamos trabajando con una muestra. Si yo conocería toda la población, entonces yo podría trabajar con los parámetros, ¿sí? Y el parámetro, en este caso, para la ordenada del origen, aquí se iría reemplazado por alfa, y para la pendiente iría reemplazado por beta, ¿sí? Pero bueno, eso no ocurre aquí, nosotros siempre trabajamos con muestras, por lo tanto tengo que estimar esos parámetros que no conozco, y los estimo a través de estos valores, A y B, ¿bien? El método de mínimos cuadrados, ¿qué me permite? Que encontrar digamos, la recta que mejor ajuste, en el sentido que me haga mínimas las distancias entre los valores que yo estoy observando y la recta que yo voy a encontrar. Bien, o sea, los desvíos sean mínimos, casi cero, pero por eso siempre se dice mínimos, ¿sí? Entonces, eso me permite el método de mínimos cuadrados. Si ustedes cargan los datos en la calculadora, pueden obtener directamente el valor de A y de B sin ningún problema, ¿sí? Que también sería lo mismo si lo cargamos por ahí con Infostar o lo hacemos el cálculo tratando de encontrar nosotros con fórmulas el valor de A y de B, pero se puede obtener. Lo que les recomiendo especialmente, chicos, aquí es que trabajen con muchos decimales, o sea, aquí sí o sí traten de trabajar con 4 decimales, porque cuanto menos decimales utilicen, los números van a cambiar mucho, entonces vamos a obtener ustedes un resultado diferente por ahí al que nosotros podamos obtener, y eso se va a deber a que están trabajando con pocos decimales, ¿está? Entonces, en estos casos, igual siempre le decimos que para todos los ejercicios utilicen 4 decimales, pero aquí traten de respetar eso porque si no cambia muchísimo. Bien, entonces yo lo que he hecho es esta tabla, la he copiado y la he puesto ¿cómo se llama? En Excel, y ahora voy a pasarla a Infostat para que ustedes les voy a mostrar cómo sería hacer todo el cálculo con Infostat. Bien, entonces ya denme un segundo y aquí ya lo hago. Estoy abriendo Infostat. Vamos a compartir.
Ahí pueden ver, chicos. Sí, profe. Bien. Ahí, bueno, abro una tabla vacía y yo lo que voy a hacer, pararme a la altura donde dice columna 1, voy a poner el cursor y voy a apretar el botón secundario y voy a poner pegar incluyendo nombres de columnas. ¿Sí? Yo lo que he hecho es, a la tabla tal cual estaba en el archivo del práctico, la he copiado, la he pegado en Excel, pero después en Excel la he transpuesto, ¿sí? Para que me quede vertical. Y esa tabla transpuesta es la que copio y la pego aquí. Le pongo, les hago poner que pongan botón secundario, pegar, incluyendo nombre de columnas, porque si ustedes vienen y ponen pegar directamente, ¿qué va a hacer? El título de cada columna va a pasar a ser como un dato más y por lo tanto lo va a tomar como si fuera una variable cualitativa y no van a poder hacer el análisis. Por eso es que le digo que hagan de esa forma. Entonces, una vez que tenemos la tabla aquí, yo voy a ir a, lo puedo modificar, aquí lo voy a modificar para que no sea tan extenso, voy a poner tiempo, y aquí de voy a poner que eso significa extracción, y aquí directamente voy a poner eficiencia que sería de extracción, ¿sí? Entonces yo ahora voy a ir a estadística, primero, lo que les decía el gráfico, antes de hacer cualquier análisis, lo primero es realizar un gráfico de dispersión. Entonces, tocando en el menú donde dice gráfico, y dentro de todos los gráficos que se despliegan, el primero es diagrama de dispersión. Ese van a seleccionar. Y habíamos dicho que yo quería ver cómo el tiempo variaba de acuerdo a la eficiencia. Entonces, el tiempo sería la variable respuesta y la eficiencia sería la variable regresora. Entonces, lo mando en X. Bien, aceptan y ahí les aparece automáticamente el gráfico de dispersión. Que esto era lo que yo les decía. Fíjense que aquí hay un corte de eje, o sea, no se unen el eje vertical y el eje horizontal, porque como no hay valores en cero, entonces directamente no lo toma Infostat, hace como automático un corte de eje, y bueno, y les da la gráfica. Cada uno de estos puntos que aparece aquí, ¿sí? Que ahora yo le he tocado y me aparece 7, y aquí me aparece 4, este es en realidad el número de casos que tiene aquí, ¿sí? A ver, si pongo esto aquí, es 4, sería esto que me aparece aquí en Infostat. Este 7 sería este que está marcándolo aquí, ¿bien? Pero en realidad, ese punto que dice 7, vamos a usarlo ya que está marcado, en realidad es un par ordenado, que lo que me está dando de información es cuánto tiene de valor la variable X y la variable Y para ese caso, ¿sí? Eso es lo que me está dando. Y yo con la gráfica de esos puntos, yo puedo ver si puede llegar a existir una relación lineal o no entre el tiempo y la eficiencia. Si ustedes se fijan, no es que los puntos me armen una línea perfecta, pero aparentemente podría ser no lo puedo hacer un gráfico o algo, marcarlo, dibujarlo aquí, pero bueno, podría tomarse como si hubiera una relación lineal entre esas dos, ¿sí? Entre esas dos variables. Y ahí se está viendo que a medida que aumenta la eficiencia, entonces también va aumentando el tiempo, ¿sí? Bien, eso es con respecto al gráfico de dispersión. Ahora vamos a ver cómo sería el análisis de la varianza, cómo lo haría. Entonces, para eso tienen que ir a estadística, tienen que buscar en el menú donde dice regresión lineal, y de ahí
vuelven a colocar el tiempo como variable dependiente y la eficiencia como regresor. Y de ahí directamente acepta, ¿sí? Entonces, les decía, ¿pueden ver, chicos, ahí? Y si No, no. Sí, pero no estoy pudiendo yo. Ah, ya sé. Vale, denme un segundito, que ya sé lo que está pasando. Ha quedado abierta la aplicación cuando estaba pidiendo el análisis y eso no me deja. Sí. Ahí está. Bien, entonces les decía que para pedir el análisis de regresión tengo que ir a estadística, a donde dice regresión lineal. Bueno, ahí me lo toma de esta forma porque lo último que yo había puesto, el tiempo como variable dependiente, la eficiencia como variable regresora, acepta. Se abre este nuevo cuadro. Ahí en general hay ciertas cosas que ya vienen marcadas por defecto y lo van a seguir dejando de esa manera, que es que me dice que yo en general tengo que me va a mostrar Infostat los coeficientes de regresión y estadísticos asociados, eso lo dejan. Después también me va a mostrar la tabla de análisis de la varianza, también lo dejan. Y después, si se fijan, me dice que el método de estimación que va a usar es de mínimos cuadrados, que eso es lo que nosotros estamos queriendo, así que lo dejo ahí seleccionado como está. Y me dice que me va a mostrar también ahí la ordenada al origen. Bien. Después vamos a la siguiente solapa que dice diagnóstico. Bueno, ahí lo que van a hacer, van a pedir los residuos y los predichos, ¿sí? Y por las dudas también vamos a pedir residuos estudentizados, ¿sí? Eso es lo que se pide. Eso estoy pidiendo ya ahora de una sola vez, porque lo que quiero después probar van a ser los supuestos, porque aquí también se tiene que probar, no solo cuando hago análisis de la varianza en la parte de los diseños, se prueban los supuestos de la ANOVA, sino también aquí en regresión, que tengo otro análisis de la varianza, también tengo que probar los supuestos, ¿bien? Y bueno, eso sería lo que voy a pedir. Bueno, y aquí también voy a tildar ya, porque creo que pide, si no, después lo cambio, esta parte que dice intervalos de confianza, eso voy a pedir, y lo dejo al 95%, y después me va a graficar, ¿sí? Automáticamente esto que dice residuos, esto se llama residuos estudentizados versus los predichos, y el ajuste, o sea, ese ajuste que me está marcando va a ser el gráfico tanto de dispersión, pero ya también con la recta que se va a encontrar por el método de mínimos cuadrados. Eso lo hace todo automáticamente a Infostat. Y de ahí, después, no tocan ninguna otra solapa más, o sea, no van a tocar este que dice polinomios, hipótesis, selección de modelos, eso lo dejan y ustedes aceptan. Una vez que aceptan, les aparece todas estas ventanas, ¿bien? Esta ventana aquí de gráficos, ¿sí? Ahí lo que les está mostrando es lo que yo les decía. El gráfico de dispersión, ¿sí? Pero el gráfico de dispersión también tiene agregado la recta. Por eso aparece esta línea. Ese es el modelo que se ha encontrado a través del método de mínimos cuadrados y lo ha graficado. Bien, ahí es lo que me da. Y después, la diferencia con el gráfico este que nosotros teníamos es que aquí Infostat hacía el corte de eje. Bueno, aquí no me lo hace porque tenía ahí marcado, me parece ordenado el origen, entonces por eso es como que toma que sería 00 aquí, 13.30 y 44,30. Bueno, eso no está bien, habría que corregirlo y marcar esa separación, ¿sí?
Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, ahí me está mostrando el gráfico de dispersión junto con la recta de ajuste. Bien, vamos a ver ahora en nuestra ventana que son los resultados. Voy a aumentar el tamaño. Si se fijan, bueno, ahí me está diciendo cuál es el procedimiento que estoy realizando, que me dice que estoy haciendo análisis de regresión lineal, y después me demuestra en esta primera parte primero, cuál es la variable respuesta que yo estoy utilizando, trabajando, que por eso me dice que la variable respuesta aquí es el tiempo de extracción, ¿sí? Después ese N mayúscula que aparece al costado, lo que me está indicando son los pares de datos que tengo, porque aquí no se cuenta como la muestra que he tomado para el tiempo de extracción y la muestra que he tomado para la eficiencia de extracción. No, recuerden, en regresión se trabaja con datos bivariados, o sea, pares de datos. Entonces, o sea, un dato contiene dos valores, uno que responde a la variable X, otro a la variable Y. Entonces, ese N lo que me marca es la cantidad de pares de datos y que me dice que tengo 10 pares de datos. Y después, algo importante es este valor que me dice ahí que es 0,68, que es el coeficiente de determinación. Se representa con una letra R mayúscula elevada al cuadrado. Bien, ya vamos a ver qué significa todo eso. Todos estos otros indicadores que hay ahí no lo tengan en cuenta. Por lo tanto, estos valores tampoco los van a tener en cuenta, ¿sí? Que representa cada uno de esos indicadores. Eso ustedes no miren. Vamos a pasar a lo siguiente, que también es importante ver. Es esta parte que dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados. Esto que me marca aquí como coeficiente se refiere a los estimadores A y B, o sea, al estimador de la ordenada al origen y al estimador de la pendiente. Que aquí el estimador de la ordenada al origen, o sea, el A, estaría representado por esto que dice const, o sea, que sería constante. Bueno, eso sería A, el estimador A, ¿sí? Y este que dice eficiencia de extracción, ese sería el estimador B. Los valores de cada uno de esos estimadores están representados aquí. Menos 24,54 es el valor que tiene el estimador A y 0,89 es el valor que tiene el estimador B. ¿Bien? Esto que me aparece así como el error de estimación sería el error de estimación cuando justamente estimo A es 13,89, que ustedes lo van a ver, lo han visto en los libros o capaz que lo han visto con la ingeniera Raña como el SDA, ¿sí? No es sigma de A porque, bueno, no conocemos a la población, por eso es SDA, es la desviación estándar de la estimación muestral cuando hago la estimación de A. Y este sería el SDB, que vale 0,22. ¿Bien? Estos valores que aparecen aquí serían el límite superior e inferior cuando yo quiero construyo un intervalo de confianza para A y estos otros valores que están aquí sería el límite inferior y superior cuando construyo un intervalo de confianza para beta. Perdón, hace rato le he dicho construyo un intervalo de confianza para A, no es para A, es para alfa, porque yo construyo los intervalos para estimar parámetros. Entonces yo aquí estaría estimando alfa a través de este intervalo y con este intervalo es para estimar beta, ¿sí? Y esto que aparece aquí como T son los valores de T calculado cuando hago pruebas de hipótesis para la pendiente poblacional
y para la ordenada al origen poblacional. Y esto que me aparece aquí, P valor, son los valores P asociados a cada uno de estos estadísticos que yo he calculado. Bien, estos dos que aparecen aquí al final, que dice CP malo y BIF, eso no los tengan en cuenta, y estos son los valores que corresponden a esos indicadores, que tampoco lo tienen que tener en cuenta. Bien, y por último está el cuadro del análisis de la varianza, donde ahí lo que se hace en ese cuadro, como ustedes han visto en la teoría, es descomponer la variabilidad total que, digamos, muestran los datos, se descompone en dos. Una parte que es lo que explica el modelo que yo estoy encontrando, que por ahí se lo resume como regresión o explicado por el modelo, y la otra parte de la variabilidad es la que no es explicada por el modelo y lo representamos como el error, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando ahí. ¿Dudas sobre esta salida? Profe, Sí. ¿T qué era? Este T que aparece aquí son los estadísticos calculados cuando hacemos pruebas de hipótesis para la ordenada al origen poblacional, o sea, se hace una prueba de hipótesis para ver sobre alfa, ¿sí? Y este sería cuando hago una prueba de hipótesis para la pendiente poblacional, que es beta. Ok. Gracias. Bien, no de nada. Bien, aquí voy a aumentar la cantidad de decimales, y esto voy a copiar, y lo voy a llevar al Word para ver si podemos empezar a responder. Entonces, pego, dejo de compartir la otra pantalla y voy a compartir. Ahí está. Bien, esto es lo que he hecho recién. Entonces, para dar la respuesta a este ítem, voy a aumentar un poquito porque no tengan problema, que era ajustar a una recta los datos con el método de mínimos cuadrados, ustedes lo que deberían hacer, ¿sí?, es fijarse en esta parte. Esperen un segundo que aquí lo voy a achicar porque está tan grande esta parte que por eso lo ven así. Bueno, ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, deberían fijarse en esta tabla, la que dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados. En esa tabla se tienen que fijar. Y específicamente se tienen que fijar en los valores de los coeficientes. Por lo tanto, si yo quisiera dar la respuesta, ¿cuál es el modelo o la recta que yo he ajustado usando el método de mínimos cuadrados? Entonces, yo voy a poner de esta forma, chicos. Aquí voy a dar espacio y aquí voy a decir, esperen, voy a dar otra cosa. Yo voy a decir que la variable respuesta, ¿sí?, o la dependiente que yo había dicho que era, la representaba por y, bien, y en este caso le pongo y sub i, y entre paréntesis les aclaro que sería el tiempo de extracción, va a ser igual. ¿Cuánto vale A? Bueno, vengo, me fijo aquí, el valor de A es menos 24,54,31. Entonces vengo y reemplazo en esta parte. Pongo, en vez de A, saco y pongo el valor, menos 24,54,31. Más B. ¿Cuánto es B? Vengo, me fijo aquí, 0,8904. Bueno, eso es lo que vengo y coloco aquí. Por B siempre va multiplicado por la variable X. Entonces aquí pongo XY y ahí les aclaro que XY sería la eficiencia de extracción. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Entonces, el punto A ya estaría resuelto. Ahora en el punto B me dice que realice la prueba de significación de la pendiente. Bien. La prueba de la pendiente. ¿Cuáles son las hipótesis que yo planteo en esa prueba? En teoría, ¿qué han visto de las hipótesis que planteamos para la pendiente? Beta c igual a 0 Uh-huh. y la Y que, alternativa ajá, que sea distinto de 0, beta. bien, entonces me queda de esta forma. O sea, que beta sea 0, igual a 0, perdón, es como que me estaría indicando que no hay una relación lineal entre esas dos variables, no existe, porque, ¿qué sería? Que a medida que cambie X, ¿sí? No importa, digamos, cómo cambia X, siempre voy a tener como el mismo valor de Y. Eso es lo que me estaría indicando. No hay pendiente, o sea, o la pendiente es igual a 0. Y en la alternativa, que beta sea distinto de 0, entonces como que ahí estaría planteándome que sí existe una relación lineal entre las dos variables que yo estoy estudiando. Bien, el problema no me decía cuál era el nivel de significación con el cual tenía que trabajar, pero siempre les he dicho, si no indica el nivel de significación, usen el 5%. Bien, por eso es que yo he puesto ahí alfa 005. Para esta prueba, tengo que trabajar con el estadístico T, ¿sí? Entonces, el estadístico, en este caso, va a tener, lo voy a calcular, mejor dicho, de la siguiente forma. Entonces, bueno, ahí lo voy a poner, lo voy a calcular. O sea, mi T calculado va a ser el estimador, ¿sí? Que es B, el que yo saco con Infostat, que es 0,8904, menos beta, que sería el valor que yo digo que tendría mi parámetro, perdón, sería el valor que yo planteo que tendría el parámetro en la hipótesis nula, ¿sí? En este caso yo estoy diciendo en la hipótesis nula que beta es igual a 0. Entonces, por eso es que vengo después, aquí lo reemplazo por 0. Y aquí abajo lo tengo que dividir por el desvío estándar de la estimación de B. Bien, entonces eso pongo 0,2158. Ese 0,2158 es lo que sacan de la salida en esta parte, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces la salida me va dando diferentes datos. Calculo y eso me da 4,1259. Este valor 4,1259 es lo que la salida me marca aquí como T solamente. Dice T, pero no es un valor de tabla, sino un estadístico calculado en base a la muestra. ¿Bien? Y entonces, si yo hago prueba de hipótesis normal, yo tengo que establecer una zona de rechazo. En este caso, como es una prueba bilateral, ¿cómo sería la zona de rechazo? Alfa entre 2. Sí, sería alfa entre 2, pero ¿cómo más? Siempre yo comparo el T calculado con respecto a un Sería crítico. B menos el sigma cuadrado de B, ¿puede ser? Sigma. No. Estamos confundiendo, me parece. La zona de rechazo en este caso sería el T calculado en valor absoluto, porque recuerden, bueno, T es una distribución que es simétrica con respecto a la media que es 0, ¿sí? Y entonces, al ser bilateral, me está indicando que la zona de rechazo va a estar en los extremos, como que va a estar dividida en dos, y va a quedar hacia los extremos de la distribución. Por lo tanto, para considerar esas situaciones que se pone en valor absoluto,
tanto T calculado como el T crítico, que sería el que saco de tabla. Siempre que trabajo en regresión, la distribución va a ser con n-2 grados de libertad, tanto para regresión como cuando trabajemos con correlación, van a ver que vamos a trabajar con T, la distribución T, con n-2 grados de libertad, ¿sí? Y bueno, y el alfa sobre 2 sí es porque es una prueba de hipótesis bilateral. Yo he encontrado ese valor crítico de tabla que sería con 8 grados de libertad, porque recuerden que aquí el n era 10, entonces 10 menos 2 me queda 8, y bueno, aquí sería 0,025 el alfa sobre 2, y de tabla me da que el valor crítico es 2,3060. ¿Bien? Y la decisión a la cual llego, ¿cuál sería? Rechazar la hipótesis nula. Bien, rechazar la hipótesis nula. Y también, ahí les voy a poner, yo podría obviarme todo eso porque, bueno, aquí les he puesto, como mi valor calculado es más grande que el de tabla, entonces rechazo la hipótesis nula. Pero también podría tomar la decisión guiándome del valor P. El valor P, aquí les muestro abajo, este valor P, que yo les había dicho que era el valor de probabilidad asociado al T calculado. Bien, entonces copio ese valor P, que es lo que me está marcando aquí, y me dice, como el valor P es menor que el alfa que yo he planteado, entonces también llego a la misma conclusión, que tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces, fíjense, con pocas cosas yo podría haber resuelto la prueba de significación de la pendiente y escribir una conclusión, todo, sin hacer todo el procedimiento. Bien, únicamente yo me podría haber guiado o fijado en esta parte y llegaba a la misma conclusión. Bien, que si lo hacía todo el procedimiento que yo les he mostrado aquí. Pero bueno, yo les muestro para que ustedes sepan cómo hacerlo. Y la conclusión a la que llego es que la eficiencia en la extracción tiene una relación lineal con el tiempo de extracción. ¿Sí? O sea, hay una relación lineal entre el tiempo y la eficiencia. ¿Sí? Con eso ya he resuelto el punto B. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bien. No, profe. Bueno, como no hay duda, vamos a ver esta parte que me dice probar la validez del modelo mediante la ANOVA. Si nosotros hacemos el análisis de la varianza, no para ver si existe una relación lineal entre X y Y, no hago para eso la ANOVA. El ANOVA lo que me indica es si ese modelo que yo he encontrado es suficiente para explicar el comportamiento que se está observando en Y. O si en el caso, eso sería en el caso que me dé significativo. Y en el caso que me dé no significativo, entonces eso me indica que a ese modelo le falta que yo le agregue algo más para que así pueda explicar la relación que hay entre el tiempo y la eficiencia. ¿Bien? Pero recuerden, el ANOVA no se hace para ver si hay una relación lineal o no. Esa, digamos, si hay o no una relación lineal, lo veo con la prueba de la pendiente. El ANOVA lo único que me dice es si ese modelo que yo he encontrado me ayuda a explicar el comportamiento que se observa en el tiempo, o bien no lo puedo explicar y necesito agregarle algún término más a ese modelo para que pueda usarlo. Bien, y una vez que si me llega a dar significativo, entonces ahí yo me estaría diciendo ese modelo se lo puede usar para lo que nosotros queremos, que es hacer estimaciones o predicción. Bien, bueno, para responder ese ítem, que sería el C, ahí yo directamente lo que hago
es poner la parte del directo, o sea, copio y les voy a poner la parte de la ANOVA, que me daba la salida. Esto que me daba la salida de Infostat, eso lo copio y lo pongo tal cual está, ¿sí? Eso es lo que he hecho. Que, vuelvo a repetir, sería esta partecita. O esto lo voy a copiar, que me parece que está más grande. Aquí. Esto es lo que copio y lo pego así tal cual está. ¿Bien? Por las dudas, les voy a poner abajo cuáles son las hipótesis que plantea. ¿Cuáles han visto ustedes que son las hipótesis que plantea cuando yo hago el análisis de la varianza? ¿Qué estoy probando? ¿Qué han visto en teoría? ¿Qué hipótesis ponemos a prueba cuando hacemos el ANOVA? El de las varianzas y el de las medias. No. Eso es para cuando hago análisis de la varianza en diseños, ¿sí? O sea, cuando quiero comparar medias, pero cuando yo hago el análisis de la varianza en regresión, ahí sí también obviamente tengo que hacer prueba de hipótesis sobre varianza, pero ahí sería la variabilidad, esto que estoy poniendo aquí sería la variabilidad explicada por el modelo, y esto sería la variabilidad debida al azar, o lo que no es explicado por el modelo, que se le pone como error, ¿sí? Pero eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto explica el modelo versus cuánto queda sin explicar por el modelo, para decirlo de alguna forma? Bueno, obviamente, siempre son unilaterales derecha. En este caso, también como el anterior, no tengo marcado el alfa, entonces voy a seguir trabajando con 0,05 y ahí les estoy indicando, como son varianzas, estamos comparando dos varianzas, tengo que trabajar con el estadístico F, ¿sí? Y ya lo habíamos visto cuando hacíamos diferencia de medias, pruebas de hipótesis para diferencia entre medias. Entonces, trabajo con el estadístico F, pero aquí siempre se va a hacer la variabilidad explicada por el modelo sobre la variabilidad explicada por el error. Recuerden que como no tenemos y no conocemos la población, si no tomamos una muestra, por eso es que lo expreso como las varianzas muestrales, ¿sí? Y eso se estima a través del cuadrado medio, o sea, a través de este valor y este valor. Los cuadrados medios son estimaciones de varianza. Por eso es que pongo cuadrado medio de lo explicado sobre el cuadrado medio del error. Hago ese cociente y eso es lo que me da 17,0233, que es lo que me aparece aquí, ¿sí? O sea, no hay necesidad de que ustedes por ahí hagan cálculo, porque ya les estaría dando, ¿sí? Y la zona de rechazo, aquí tienen que tener cuidado, porque recuerden que F es una distribución asimétrica positiva, o sea que nunca va a tomar valores negativos, así que aquí no van a usar nunca el valor absoluto. La zona de rechazo sería, para este caso, que el F calculado sea mayor que un valor de tabla, obtenido de tabla, ¿bien? Y que ahí le he puesto, lo saco con los grados explicados por el modelo, con los grados de libertad del error, y a un valor alfa. Bueno, eso saco yo que es 5,3177, y que es lo que debería compararlo con el F calculado. Bueno, yo aquí estoy viendo que llego a la decisión, como es más grande el F calculado, de rechazar la hipótesis nula, y también podría llegar a la misma conclusión si comparo el valor P. A ver, aquí voy a poner. Si yo comparo el valor P, que el valor P es este que está aquí, ¿sí? Coincide con el de la pendiente, pero yo lo
Y como el valor P es más chico que el alfa, entonces también conclusión a la cual llegábamos es que en este caso, la eficiencia de extracción me ayuda a explicar la variabilidad que se observa en el tiempo de extracción. Y por lo tanto, el modelo que yo he encontrado, puedo utilizarlo para hacer estimaciones y predicciones. Bien, esa sería la conclusión. Y con eso hemos resuelto el punto C. Ahora vamos a ver el punto D. Me pide que diga cuál es el porcentaje de variabilidad que explica el modelo. Bueno, esa información está dada por lo que se conoce como el coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente de determinación, yo les había dicho que era representado por la letra R mayúscula elevada al cuadrado, es el que me dice cuánto de la variabilidad total que presentan los datos, o que tienen los datos, está siendo explicada por el modelo que yo he encontrado, ¿sí? No pongan, porque por ahí cuando quieren ustedes escribir, ponen que los datos introducen variabilidad. Los datos no introducen variabilidad, los datos tienen variabilidad, ¿sí? O que el modelo introduce variabilidad. No, el modelo lo que hace es explicar la variabilidad que se está observando en los datos. Eso es lo que hace. Entonces, eso tengan en cuenta al momento de escribir, porque se interpreta de diferentes formas y una interpretación puede llegar a ser una interpretación incorrecta. Entonces, el coeficiente de determinación se obtiene haciendo un cociente entre la suma de cuadrado explicado por el modelo sobre la suma de cuadrado total. Yo esa información, recuerden, la puedo sacar de aquí. La suma de cuadrado explicado por el modelo es esto. Y la suma de cuadrado total es esto. Entonces yo saco eso y hago el cálculo, ya les voy a poner, y van a obtener esa información que normalmente se expresa en porcentaje. Bueno, yo ahí he hecho el cociente, me da 0,68, que lo he redondeado y lo he dejado en 4 decimales, por eso es que queda de esta forma aquí, 0,6803, y lo multiplico por 100 para que esté expresado por porcentaje. Y eso me da que sería la interpretación del R cuadrado, es el 68% de la variabilidad total de los datos está siendo explicado por el modelo, ¿sí? Ese valorcito también me lo de Infostat en la salida, en esta parte, ¿sí? Ahí fíjense, ahí a Infostat me está dando ya, sin necesidad que yo me ponga a hacer el cociente entre esos dos números, ya me lo daba Infostat, solamente que tengo que saber dónde está, ¿bien? Después ahí con eso se termina el punto D. El punto E me pide que diga cuál es el error de estimación, ¿sí? El error de estimación se lo designa con la letra S, ¿sí? S de YX. También puede aparecer, que aquí ya les voy a
poner así, S de Y, X, pero también puede llegar a aparecer en los libros, puede aparecer como con esta simbología, S sub E, ¿sí? Es lo mismo, es el error que yo voy a cometer cuando hago una estimación. Por lo tanto, son tanto el coeficiente de determinación como ese error de estimación, son indicadores de la calidad del modelo. O sea, ¿yo qué voy a buscar? Un modelo que explique mucho y también que cometa poco error cuando vaya a hacer las estimaciones o las predicciones. Si no, no me sirve. Entonces yo me tengo que fijar en esas dos cosas para decir si el modelo que yo he encontrado es bueno o no. Por eso se llaman indicadores, el coeficiente de determinación y el error de estimación. Bien, eso tenganlo en presente. El error de estimación, que se simboliza, recuerden, como S de X, es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, porque al ser un error de estimación es como una desviación, no es como, sino es una desviación. Y yo les había dicho, el cuadrado medio es una varianza, en este caso la varianza del error. Entonces, si yo quiero sacar una desviación, a la varianza le tengo que aplicar la raíz. Bien, por eso digo raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Por lo tanto, me queda raíz cuadrada de 49,9534, que eso me da 7,0678. Algo también a tener en cuenta, que ese error de estimación está expresado en las mismas unidades de la variable respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable respuesta, ¿en qué unidades estaba medida? La variable respuesta era el tiempo. ¿En qué unidades estaba medida? Estaba medida en minutos, chicos. Por lo tanto, no, aquí lo tengo borrado, pero aquí, fíjense, estaba en minutos. Por lo tanto, ese error de estimación también está expresado en minutos. Este 7,0678 son minutos. Bien, entonces por ahí lo que se busca es que ese error sea lo más chico posible. Bien, pero eso hay que tener en cuenta el problema con el cual se esté trabajando, porque bueno, hay que ver con qué para decir este valor es grande o este valor es chico. Hay que tener en cuenta en función del problema. Y después, en el punto F, me pide que utilice el modelo para predecir la eficiencia. En esta parte, que en el punto F, les pedía que utilice el modelo para predecir la eficiencia de extracción que puede esperarse cuando el tiempo de extracción es de 35 minutos. Y también me pide después cuál es el valor del residuo. ¿Bien? Entonces, ahí estoy queriendo que cumplan uno de los objetivos de la regresión, que es predecir. Cuando me dice que quiere que prediga cuál es el tiempo de extracción que puedo esperar cuando la eficiencia es del 62%, entonces lo que yo estoy queriendo que ustedes del 35, minutos, así es, aquí me he equivocado, cuando el tiempo de extracción es de 35 minutos, entonces ahí lo que estoy queriendo que hagan ustedes es una predicción puntual, básicamente. No, perdón. Si bien aquí estoy utilizando la palabra predecir, pero cuando aquí dice, aquí está mal, chicos, el enunciado, ahora me estoy dando cuenta, porque el tiempo de extracción era la variable respuesta y la eficiencia era la regresora. Entonces, eso es un error, por razón no lo tenía igual,
me he dado cuenta, esto sería el chico. Lo van a cambiar ustedes y lo van a poner de esta forma. Así le va a quedar. Que utilice el modelo para predecir el tiempo de extracción que puede esperarse cuando la eficiencia de extracción es del 62%. Esto es el correcto. Esto modifiquen por favor en la guía porque no está bien, ¿sí? Ya voy a ver si os hago una aclaración por las dudas para que les quede todo en el Moodle. Entonces, aquí yo lo que estoy queriendo que ustedes, si bien es como que está usando la palabra predecir, ¿sí? Pero no necesariamente lo que les está diciendo es que encuentren el valor de la variable y, porque ahí ustedes tienen que fijarse que después dice el tiempo de extracción que puede esperarse. Cuando yo estoy hablando de un valor esperado, entonces estoy hablando de una esperanza matemática. Entonces, básicamente lo que quiero que hagan ustedes es que encuentren la estimación puntual para el valor, la esperanza matemática de y cuando tengo un valor de x igual a 62. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes deberían aplicar únicamente esta ecuación, ¿sí? Donde se diferencia de la que yo había escrito al principio, que aquí el y tiene un sombrero, que eso lo distingue y sería el valor predicho, ¿sí? Se le llama así valor predicho, pero sería el valor que yo estoy queriendo encontrar con los valores usando el problema 62, reemplazo todo, hago el cálculo y me daría el valor esperado, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, me queda de esta forma. Si se fijan, ahí he reemplazado, ahí he puesto el valor de y sub i sombrero, tal que x es igual a 62, que sería la eficiencia, reemplazo todo y me da que el tiempo de extracción que podría esperar tener es de 30 minutos, 31 minutos aproximadamente, ¿sí? Y para resolver esta parte que me pedía el residuo es la diferencia que hay entre el valor observado y el valor esperado, ¿sí? El valor observado es lo que lo tengo de tabla, ¿sí? Y el valor esperado, que también sería el valor predicho, se calcula con esta fórmula, ¿sí? Pero en este caso yo ya lo tengo porque yo ya lo he calculado. Pero bueno, ¿cómo sería la formulita del residuo? Sería así. Tengo, aquí lo voy a pegar, el residuo se los designa con la letra E sub i, y es la diferencia entre el valor observado, por eso pongo y sub o, menos un valor predicho o esperado, que sería y sub i sombrero. Reemplazo y me da que el residuo, o sea, la diferencia que hay entre esos dos valores, es de 4,3357. Una cuestión que les digo, es ese residuo, esa letra E que yo estoy calculando ahí, puede ser positivo, puede ser negativo. No le pongan a ese caso, si les da negativo, no le pongan valor absoluto. Se respeta el signo con el cual se ha obtenido, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. Puede darles positivo como puede darles negativo. No hay problema. Eso sería una estimación puntual que yo he hecho aquí. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que utilice el modelo para predecir el tiempo de extracción que puede esperarse cuando la eficiencia de extracción es del 92%,
con un tanto por ciento de confianza, con cierto nivel de confianza. Bueno, ahí tengo que utilizar un intervalo para hacer esa estimación. Ese intervalo se obtiene de la siguiente forma. Aquí ya les copio todo yo para que ustedes tengan. ¿Sí? El enunciado, aquí estaría, el enunciado sería así. Utilizar el modelo para estimar el tiempo medio de extracción cuando la eficiencia de extracción, bueno, es de un 62% con una confianza del 95%. Ahí lo que pide que encuentre es la estimación de mu de y, pero usando un intervalo de confianza, ¿sí? No esta estimación puntual que yo he hecho aquí, sino un intervalo. Y ese intervalo, ahí ustedes están viendo cómo se lo obtendría, hago todos los cálculos, esto es lo mismo, sería este mismo valor, porque no cambia el valor de A, no cambia el valor de B, y tampoco va a cambiar el valor del X sub 0, eso es lo mismo. Después ahí está cómo se obtiene el error estándar de la estimación, que no es el mismo que yo le he mostrado en el punto D, en el ítem D, que ahí decía el error de estimación, solito. Bien, este es el error estándar de la estimación. Perdón, sí es lo mismo esto, me he equivocado con este de abajo. Este que está aquí, el S de Y sombrero X no es el mismo que el S de YX, ¿bien? Y ahí está la diferencia, que al S de YX hay que multiplicarlo una determinada cantidad, así obtengo ese error estándar para la estimación del intervalo, sería la estimación del intervalo de mu. Pero bueno, ahí está la fórmula, reemplazo todo yo, ¿ves? Ahí he ido reemplazando cuál sería el valor para el Y sub I sombrero. Y ahora voy a poner aquí abajo los otros valores. Esperen un segundo. Aquí. Ahí está. Ahí he calculado cómo sería el S de Y sombrero X. He hecho todo el reemplazo. Y después reemplazo todo en la fórmula del intervalo. Y por lo tanto me termina dando que el intervalo del 95% de confianza para la media de Y, ¿sí? Para mu de Y, cuando tengo un X que es igual a 62, es este que está aquí abajo, ¿bien? Que va de 25,45 a 35,87. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Profe, ese Y con el sombrerito lo usamos para el intervalo siempre. Sí, siempre se utiliza. Si no es para el intervalo, sería también para hacer como una estimación puntual, y también lo van a usar para aquí, si se fijan en el residuo, aquí también aparece en el intervalo, la fórmula siempre es la misma, lo único que, bueno, va a ir cambiando el valor del X sub 0 que ustedes, con el cual tengan que trabajar. ¿Sí? Bien, si no hay duda de esto, voy a pasar a otro ejercicio, que sería el de correlación. Para el ejercicio de correlación voy a hacer el número 5, el ejercicio 5, que, bueno, paso todo esto. Y este ejercicio, voy a poner abajo, es como que lo tienen que resolver más a mano, ¿sí? Van a tener que resolver a mano. Y aquí me dice, suponga que a partir de los datos de la tabla se calcula el coeficiente de correlación entre las dos variables. Y me pregunta si yo puedo afirmar si existe una correlación lineal entre las mismas variables, sería,
con un nivel de significación de 0,05. Aquí no importa el orden en que ustedes guarden los datos en la calculadora, que también tienen que ser en pares de datos que tienen que guardarlo, pero no importa el orden. Si guardan primero X y después Y, o si hacen Y y después X, o sea, el orden no va a importar siempre que sean pares de datos, porque siempre es como que el valor del coeficiente de correlación va a ser el mismo, ya sea que a X le llamen Y y a Y le llamen X, es como que eso no va a modificar el valor del coeficiente de correlación, ¿sí? En lo que sería correlación, yo lo que quiero ver es justamente si hay una asociación, un cierto grado de asociación entre dos variables cuantitativas, ¿sí? Tienen que ser cuantitativas. Si no son cuantitativas, no puedo aplicar correlación. Se tiene que utilizar otro método estadístico. Yo calculo a partir de eso lo que se llama un coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación no es el mismo que el de determinación, se llama coeficiente de correlación, se designa con la letra R minúscula y los valores aquí de este coeficiente van entre -1 y 1, ¿sí? ¿Qué me indica? Que puede haber una asociación positiva o negativa, ¿sí? O sea, cuando es negativa, voy a tener un coeficiente negativo cercano a 1, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que cuando una variable aumenta, la otra va a disminuir. Cuando tengo un coeficiente de correlación positivo, ¿sí? Me está indicando que hay una asociación justamente positiva entre esas variables. Y debería ser lo más cercano a 1. Así eso me va a indicar que cuando una aumenta, la otra variable también aumenta. Y el valor 0 que se puede dar, ese valor puede indicarme dos cosas. Que no hay una asociación entre las dos variables, ¿sí? Es una posibilidad. O bien la otra posibilidad es que la asociación que yo estoy viendo entre esas dos variables no es lineal, porque esto es un coeficiente de correlación lineal. Entonces recuerden eso, el 0 me puede indicar dos cosas. O no hay asociación entre las variables, o bien que la asociación que hay es de tipo no lineal. ¿Estamos? Entonces es algo para tener en cuenta. Bien, entonces, yo lo primero que hago es calcular ese coeficiente de correlación que hay entre las dos variables, que es una medida de la asociación que hay entre las dos variables. Bien, yo lo calculo, que ustedes eso, la calculadora les da también esa información, lo obtienen, ¿sí? Entonces sacan y aquí me dice que es 0,10. Pero bueno, yo necesito ver, o sea, yo no puedo decir así al ver nomás el valor, 0,10, no, es un valor cercano a 0, entonces no hay asociación. O si me daría 0,80, no, 0,80 es un valor cercano a 1, entonces sí hay una asociación entre las dos variables. No, tengo que ver si estadísticamente ese valor del coeficiente de correlación me indica o no si hay una asociación entre las dos variables. Bien, entonces por eso es que yo no solo me conformo con calcular ese coeficiente de correlación, sino que además tengo que hacer una prueba de hipótesis para ver si estadísticamente hay o no hay una asociación lineal entre las dos variables. Bueno, en esa prueba de hipótesis, lo que se plantea es si el parámetro poblacional de correlación, el coeficiente de correlación poblacional es
digamos, me lleva a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, aquí estoy planteando, yo digo, el coeficiente de correlación poblacional, que lo represento con la letra griega rho, ¿es igual a 0 o es distinto de 0? Bien, entonces, si es igual a 0, quiere decir que esas variables no están correlacionadas entre sí. En cambio, si es distinto de 0, quiere decir que esas variables están, eh, sí, si es distinto de 0, quiere decir que esas dos variables que estoy analizando están correlacionadas linealmente entre sí. Bien, establezco el nivel de significación, que eso sí me lo indicaba el problema, y después calculo el estadístico de prueba, que como les había dicho, también es un estadístico T, pero la diferencia está, ¿cómo lo obtengo en este caso el T? Bueno, aquí lo voy a obtener haciendo, también es un T calculado, y lo voy a obtener haciendo el estimador, ¿sí? Del estadístico el estimador del coeficiente de correlación lineal, que es el R, ¿sí? Minúscula, el coeficiente de correlación, menos el valor que yo digo que tiene el coeficiente de correlación poblacional, es en la hipótesis nula, que es 0, sobre el desvío de la estimación del coeficiente de correlación, que se llama SDR. Bien, estos valores, esto les puede dar la calculadora, esto también les da la calculadora, cuando ustedes le piden después de cargar los datos, les da la calculadora, y bueno, hacen ese cociente y les da este valor, ¿sí? Ese es el valor del T calculado, 0,2134. Y yo tengo que ver, para tomar la decisión, cuál es mi zona de rechazo. Mi zona de rechazo, por ser, perdón, me he equivocado en una cosa, yo les he dicho el SDR les da la calculadora, no les da. Mil disculpas, chicos. Aquí me he equivocado yo. Esta es la fórmula para obtener. El SDR se obtiene haciendo 1 menos el coeficiente de correlación elevado al cuadrado sobre n-2 grados de libertad. Y todo eso lo aplica en raíz, ¿sí? De ahí sale ese valor del SDR y de ahí después pueden calcular el valor del T calculado. Bien, perdón, me he equivocado y les he dicho le da la calculadora y no. La calculadora lo único que les da es el coeficiente de correlación. Eso es lo único. Después lo otro, ustedes lo tienen que sacar al desvío. Entonces, les decía que tenemos que establecer la zona de rechazo para poder tomar la decisión. Bueno, en este caso, la zona de rechazo va a ser, por ser bilateral, que está aquí planteado, tengo que poner en valor absoluto. Entonces me queda que el valor absoluto de T calculado debería ser mayor al valor absoluto de un T crítico. Ese T crítico lo saco con n-2 grados de libertad, o sea, la cantidad de pares de datos que ustedes han ingresado en la calculadora, en este caso eran 5 pares de datos, menos, 2, 4, 6 pares de datos, aquí es 1, 2, 3, y aquí están los otros 3 que me hacen 6 pares de datos, menos 2 grados de libertad, es lo que me queda 4 grados de libertad, ¿bien? Y bueno, y 0,025 como alfa sobre 2. Con eso ustedes buscan en la tabla de T y les da el valor crítico, que es 2,776. Entonces, en función de eso van a tomar la decisión, que en este caso, ¿cuál sería la decisión a la cual llegarían? ¿Cuál creen ustedes que es la decisión a la cual?
No rechazar, exactamente. Entonces, porque aquí les planteo que si yo comparo el T calculado, veo que es más chico el de tabla, por eso entonces no rechazaría la hipótesis nula. Y si no rechazo la hipótesis nula, la conclusión a la cual llegaría es que no hay evidencia suficiente para decir que el coeficiente de Rho, que el coeficiente de correlación poblacional, sea distinto de cero, ¿sí? Porque tengo que decir si hay evidencia o no de lo que he planteado en la hipótesis alternativa. Entonces, por eso digo, no hay evidencia de que el coeficiente de correlación poblacional sea distinto de cero, y por lo tanto, estaría diciendo, ¿qué cosa? Si no es distinto de cero, que existe o no existe una asociación entre esas dos variables, o correlación lineal entre esas dos variables. No hay una correlación. Bien, no existe una correlación lineal entre esas dos variables que se estudian. Bien, eso sería la conclusión a la cual se llega. Y bueno, y eso sería todo, chicos. Digamos, los ejercicios que tiene la guía es así. Hay algunos de regresión, hay otros de correlación, 2 más creo que hay de correlación, y el resto son de regresión. Y bueno, y ustedes tienen que ir aplicando lo que hemos estado viendo. ¿Alguna duda? Si puede probar los supuestos también del análisis en regresión. Vuelvo un paso atrás, que por las dudas les explico, creo que el ingeniero también les ha dicho, pero bueno, les explico. Para regresión también se puede probar el supuesto. Entonces, aquí ya lo voy a probar yo y le voy a poner la salida directamente para que ustedes vean. Puedo hacer el supuesto de normalidad probándolo con la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí? Entonces, ya les muestro cómo sería. Bueno, aquí esta sería la prueba de Shapiro-Wilk, donde yo lo hago sobre el residuo del tiempo, ¿sí? Y bueno, y ahí recuerden que las hipótesis que se plantean aquí son las mismas que he planteado cuando he probado el supuesto de la ANOVA en la parte de los experimentos, ¿sí? Es el mismo, hipótesis. Entonces aquí lo que tengo que hacer es comparar este valor con el alfa que yo he establecido, que era 0,05, y en función de eso, tomar o rechazar la hipótesis nula. Y en regresión, no se hace la prueba de Levene, que era para probar el supuesto de homogeneidad de varianzas. Esa prueba no se hace. Lo que se hace es un gráfico, ¿sí? Que aquí ya lo copio, que Infostat me lo ha dado cuando he hecho el paso, les he mostrado a ustedes el procedimiento, cómo hacer. Esperen, esto voy a poner aquí abajito, es un gráfico. Es este gráfico. Profe, para la prueba de Shapiro-Wilk y Levene, ¿se necesita Infostat sí o sí? Sí. Pero bueno, en ese caso vuelvo a repetir, capaz que ahí nosotros les demos las salidas y ustedes la tengan que interpretar, porque no van a tener, digamos, las computadoras. Entonces, por eso presten atención cómo es la salida de la prueba de Levene, cómo es la salida de la prueba de Shapiro-Wilk, qué se tienen que fijar, cuáles son las hipótesis que se plantean, porque nosotros les vamos a dar la salida y ustedes van a tener que interpretar qué es, ¿sí? O sea, eso es lo que les estoy diciendo por ahí, que son cosas que ustedes no lo van a poder hacer, pero sí van a estar, porque queremos que ustedes interpreten la salida. Lo mismo aquí, en este caso, la ANOVA en regresión, no lo van a poder hacer la prueba de los supuestos, pero nosotros les podemos poner la salida, en este caso de la prueba de Shapiro-Wilk, y ustedes van a tener que decir cuál sería la decisión a la que llegan, y si no, para ver el supuesto de homogeneidad de varianza, ver este gráfico, y en función de eso decir si el supuesto se cumple o no. ¿Estamos?
aquí en este gráfico lo que se hace es ver si cada uno de estos puntos que está representado en el gráfico está como que disperso o distribuido en forma aleatoria sin ningún patrón, ¿sí? Y se mantiene entre esas líneas que están marcadas paralelas al eje horizontal, rojas, si están dentro de esas líneas, porque esa sería la distribución normal. Son residuos como estandarizados, por eso se llama aquí en el eje de la Y, dice residuos estudentizados, son residuos estandarizados, ustedes que les quede eso, graficados con respecto a los predichos. Recuerden que los predichos serían Y sombrero, Y sub I sombrero. Entonces, ¿yo qué busco? Ver si esos residuos están distribuidos en forma aleatoria, sin seguir algún patrón específico, y además si está dentro de 2 y menos 2, esas líneas rojas que están arriba y abajo, lo que está marcando es el corte en 2 y menos 2, que el 2 y el menos 2 sería la distribución donde estaría siendo normal de los datos, de los residuos. Es eso lo que les está marcando. Si no hay muchos puntos que pasen esa línea por abajo o por arriba, entonces es como que estamos diciendo, que sería este caso, como que se estaría cumpliendo el supuesto de homogeneidad de las varianzas, porque los puntos o los residuos siguen una distribución aleatoria sin ningún patrón en específico y se mantienen en el rango 2 y menos 2. Y eso sería lo único que se prueba aquí en la ANOVA para regresión. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, chicos? No, profe. ¿Puede hacer un diseño en bloques? No. Capaz que vean algo de teoría, puede ir algo de pregunta teórica, pero ejercicio no, porque no lo hemos resuelto, chicos.